con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago igual del salario al trabajo y se fijará participación. Bueno, y continúa y explica los detalles que el Estado debe garantizar a los trabajadores, de acuerdo con lo que dice el artículo, del sector público, un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como referencia el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento. ¿Letra viva, abogado? Bueno, la Constitución establece en el artículo 91 que todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo y es responsabilidad del Estado. Y el Estado está compuesto por población, territorio y gobierno. Y es una responsabilidad en el gobierno que recae atender a las necesidades de los trabajadores, atender a las necesidades de los profesores, de los docentes, que lo dan todo por la transformación social y la reivindicación cultural de valores en los niños, en las niñas. Entonces, es el moral y luces de nuestras primeras necesidades, decía nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces, hay que atender a la necesidad de los docentes, porque todo está dolarizado. Y se calculó un impuesto del IFT. Al final, un interés sobre interés, y el último afectado es el último eslabón de la cadena. Entonces, si todo está dolarizado, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a una reforma tributaria con la finalidad de solucionar este problema que está sufriendo, padeciendo los docentes, los trabajadores. ¿Qué pasa cuando un gobierno incumple con estas garantías que establece la Constitución? Usted como abogado constitucionalista, especialista en la materia, y sobre todo cuando se trata de prioridades, temas prioritarios. Mira, todos los actos de la administración pública están sujetos a control y ejercen los controles constitucionales ante la Sala Constitucional en el caso venezolano. En el caso colombiano, en el caso europeo, está el Tribunal Constitucional que regula las actuaciones del gobierno del Estado. Nuestra Constitución es progresista en materia de los derechos humanos, en las reivindicaciones sociales y laborales. Pero hay que entender que es un problema de todos los venezolanos, porque el Estado se ve impedido de cumplir ciertas nóminas. Los recursos que entran a las arcas del Estado, ¿de dónde devienen? Uno, en materia de impuestos, recaudación de impuestos. Dos, en materia petrolera, que es lo que vende el Estado, en el tema minero, en el tema de oro. Entonces hay que ver y tener una fiscalización. En este caso, nuestra Asamblea Nacional, que ejerce las funciones de fiscalización y de contraloría, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque el espíritu y propósito del Ejecutivo Nacional, del Presidente de la República, es atender a los derechos sociales y las reivindicaciones salariales. Pero ¿qué está sucediendo abajo que impide que se cumpla con los fines esenciales del Estado? Bueno, Guariqueño escribe: las sanciones promovidas por la oposición le hicieron un gran daño al salario de los trabajadores públicos, mientras que Saber Selena dice se atribuye a la crisis país a la ejecución de unas sanciones. ¿Por qué las sanciones?, le pregunta. Mismo tema. Sí, hay que analizar hasta el 2014, 2015, cuando se agudizaron más las sanciones. El tema migratorio, la gente no migraba, el tema salarial, lo que nosotros ganábamos alcanzaba para ir a comprar, ahora lo que se gana no alcanza para comprar, el tema de la inflación, el tema de la sanción está prevista. Yo lo he publicado en un artículo que salió en 6 países de Latinoamérica, que es un problema, digamos, que lo establece la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, la ONU, en el artículo 32, y el tema de las sanciones arbitrarias, violación del derecho internacional. Entonces, muchos factores son causa de este problema. Uno, el tema de las sanciones, evidentemente, el tema de la ineficiencia, el tema de la corrupción que hay que atender, el tema que los poderes públicos, que haya alternabilidad, que la Asamblea Nacional cumpla con su función, que el Tribunal Supremo de Justicia cumpla con su función. Entonces, es un problema mancomunado, como establece el principio general del Estado, que está compuesto por población, territorio y gobierno. Es un problema de todos que tenemos que solucionar, todos los venezolanos. ¿Habría que profundizar entonces la institucionalidad y la democracia en estos años por venir? Sí, la democracia es el alma de la sociedad, es la vida, es el aire. Si no hay democracia, no hay aire, dejamos de respirar y morimos. Vamos con comentarios de la audiencia. Ramón Ramos pregunta: ¿cómo ve usted la aplicación del artículo 89 de la Constitución en el país cuando hay un instructivo ONAPRE que el Tribunal Supremo de Justicia dice que no existe, pero que se le aplica a la clase trabajadora? ¿Qué hacer con este instructivo desde lo jurídico? Esas contradicciones a veces, ¿no? Hay que ejercer
las acciones jurídicas ante la sala político-administrativa, ante los tribunales, ante la jurisdicción contenciosa para regular los actos de la administración pública. En este caso, la UNAPRE está adscrita al Ministerio del Poder Popular de las Finanzas. Entonces se ejercen las acciones ante la sala político-administrativa para ver y detener si goza de legalidad o no goza de legalidad y si cabe recurso o no cabe recurso, bueno, para que la sala político, el Tribunal Supremo de Justicia, ejerza sus funciones y proceda a la nulidad o la legalidad del acto. Dos comentarios relacionados. Magíster Nacional dice, el invitado de hoy, Guavinea, se va por las ramas. ¿Cuál Estado de Derecho si el gobierno viola la Constitución al no cumplir con el artículo 291? Sí, él está en su derecho de expresar y bueno, hay que atender la expresión. De eso estábamos hablando, que precisamente tiene que haber un Estado de Derecho en Venezuela, que tiene que haber la alternabilidad, la separación de poderes, porque eso da vida a la democracia de nuestro país. Ejemplo de ello, señor persona que nos escribió, nuestra Constitución previó una elección presidencial en el 2019. La oposición no fue a la elección presidencial, quiso a través de una manifestación, lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Washington, lo que sucedió en el Perú, y dejó ese mecanismo legal y constitucional que la Constitución le da al pueblo venezolano para expresar a través del voto quién va a ser mi presidente o quién va a ser mi presidenta. Entonces no podemos dejar ese espacio que establece la Constitución. Más comentarios. Bolívar Divisa dice, abogado, el salario internacional contra el hambre está sobre los $5 diarios, o sea, mayor de 150 mensual. ¿Usted cree que el salario actual de venezolano, que está en $6.5 mensuales, es una violación de sus derechos humanos? Por favor, responda con la mano en el corazón, le pregunta. ¿Es violatorio, es una violación de derechos humanos que el salario sea cercano a $7? Más que una violación, es un tema de indigencia, un tema, digamos, de miseria. Pero hay que ver qué es lo que ha originado que el Estado se vea impedido de cumplir con un salario justo a todos los trabajadores y trabajadoras. Otros comentarios. Por ejemplo, Pedro Flores dice, yo apoyo a los educadores y profesores en sus reclamos por un sueldo digno. También propongo hacer una marcha el lunes 16 a todos los trabajadores a la sede venezolana de televisión para que transmitan la realidad, dice este comentario. Otros preguntan cómo analiza la libertad sindical en Venezuela cuando hoy en día tenemos sindicalistas presos por reclamar derechos laborales y muchos sindicalistas son perseguidos y acusados de terroristas. ¿Qué puede hacer la Organización Internacional del Trabajo? Pregunta Ramón Ramos, el líder, y preguntarle, ya que está en el estudio, también acerca de la posibilidad de que los que están expresando en este momento en las calles su descontento puedan ser perseguidos por esto. Esa interrogante es importante. Los gremios sindicales, las luchas laborales, no se puede politizar. No se puede politizar lo que está sucediendo. Que la gente exprese a través pacífica y democrática el descontento. Y que el Estado venezolano, el Ejecutivo, el ministro del Trabajo, la ministra de Educación, debe atender esta situación que está padeciendo los venezolanos, que lo que gana no le alcanza. Todo está dolarizado. Entonces, si yo gano un salario de $20 y voy al supermercado y todo me cuesta mucho más, ¿cómo se explica qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo, digamos, los mecanismos de control, digamos, el CNA, qué está haciendo los mecanismos de superintendencia y control de precios? ¿Qué está pasando? Que el Banco Central le fija $1 a un precio, digamos, de disparidad con el bolívar. Entonces también el Estado tiene que reivindicar las políticas salariales, las políticas económicas. Y bueno, tenemos un problema de sanción, buscamos la solución para proteger a los trabajadores y las trabajadoras, pero que este tema no se politice, es atender a una necesidad y que prevalezca el principio de la democracia. Si yo voy mañana a protestar, que no se me vengan los organismos del Estado para la persecución política, por el contrario, atender, porque ese fue el principio del presidente Hugo Chávez en el 99, y ese fue el principio fundamental del presidente de la República, la reivindicación de las luchas salariales y laborales. Hay que atenderlo y ver qué está sucediendo con un diálogo sincero y ver la necesidad y buscar la manera, por aquí o por allá, algo debemos hacer. Noé Alvarado dice, buenos días amigos, y el problema es que el Estado no puede pagar las cuentas por las sanciones, entonces mejor que se vaya y listo. Este Estado no tiene la capacidad de reverenciar, dice esto, sino de destruir, o no se ha dado vueltas por las empresas del Estado. ¿Qué pasa cuando un Estado no tiene la capacidad? ¿Debe irse? No hay que ir a los extremos. El principio fundamental de la estructura del Estado no se puede resquebrajar porque tiene que haber un orden.
Y el Estado prevalece y prevalecerá, y la democracia jamás puede ser fracturada, porque es la expresión. Nuestra Constitución de la República prevé el año que viene unas elecciones presidenciales, y es la gran oportunidad para el pueblo venezolano, para las fuerzas opositoras, para las fuerzas del gobierno, de consolidarse la democracia y de participar y votar. Y es una salida a todo esto que nos está sucediendo. Otro comentario, RIM Legión dice, buenos días, hoy los sistemas implementados por el Ejecutivo inducen en la improductividad de la inversión. El único motor que genera estabilidad económica y sistemas dignos a la colectividad es el sector privado y la seguridad jurídica. Volvemos al tema de las empresas y el factor... Yo creo que, mira, el Estado ha hecho los esfuerzos, y a raíz de este tema de la diplomacia con Colombia, para restablecer, primero, el Estado de Derecho, para restablecer nuestra economía, y nuestra economía ha venido creciendo. Pero tampoco hay que ser radical, sino sincerarnos. Y el espíritu de nuestra Constitución y el espíritu del Estado, de los representantes de los poderes públicos, es atender a las necesidades. Nos tenemos que despedir. Agradecemos que haya tomado el tiempo para venir a esta Globovisión y compartir con nosotros. Y bueno, lo vamos a invitar para hablar luego profundamente acerca de las elecciones y los procesos políticos que vive el país. Gracias por su tiempo, abogado. Muchas gracias, Su Excelencia, señor licenciado.